desde lo que Dios ha hablado a tu vida todos estos días, ¿qué representa ese pan de vida que puede dar luz en medio de la necesidad a una generación que quizás no sabe cómo saciar su hambre, pero sabemos que hay una palabra, un pan que desciende del cielo para cada uno de los que están aquí en esta plataforma en este momento? Me llama mucho la atención cómo en repetidas veces en la Biblia habla de pan, vino y aceite. Son muchas, en muchos libros, de muchas maneras, junta el pan, el vino y el aceite como una respuesta de Dios al clamor de la gente, como la bendición de Dios sobre un pueblo, sobre una ciudad. Y como lo leímos en el libro de Salmos la vez pasada, el mismo libro de Salmos dice que pan que sustenta la vida del hombre, el vino que le provoca alegría y el aceite que hace brillar su rostro. Y el viernes pasado tú nos hablaste de la importancia del aceite que hace que las lámparas ardan, ¿verdad? Nos hablaste de tener ese depósito de aceite lleno. Y ahora queremos hablar del pan, que es la palabra de Dios. Y qué más adecuado que en mi versículo diario, que es un medio, es un canal en las diferentes redes sociales con el único propósito de traer pan de vida a las naciones, a multitudes, a personas, todas las, creo que en Facebook son ya millones que le siguen buscando una palabra. Y qué tan importante es la palabra de Dios en la vida de una persona. Hay una comunidad de rusos en Sudamérica, específicamente en Uruguay. Hay asentamientos en Paraguay, hay asentamientos en Argentina, conozco muchos de ellos, pero hay una comunidad rusa sentada en el norte de Uruguay, que ellos saben que yo los amo mucho. Y he ido repetidas veces a predicar en medio de ellos y como comida rusa y aprendo a bendecirlos en ruso. Pero ellos me platicaban cómo fue que esa comunidad rusa llegó a América a principios del siglo pasado, a principios de los 1900, cuando en los países como Rusia y otros países de Europa Oriental había mucha persecución al cristianismo. Los perseguían por causa de su fe, perseguían las Biblias, las quemaban y no dejaban que alguien tuviera Biblia. Así es que muchos de ellos prefirieron renunciar a muchas cosas con tal de mantener su fe y tomaron barcos para América Latina. En Sudamérica todavía no estaba tan poblado, así es que les invitaban a venir a poblar esas tierras y les prometían muchas cosas que eran mentira. Cuando llegaban aquí y los bajaban de los barcos, nunca volvían a ver sus maletas, nunca volvieron a ver sus posesiones, pero tenían su fe y tenían su Biblia. Los bajaban del barco, no les daban lo que le prometieron, así es que ellos tenían que caminar y caminar en el campo para ver dónde establecerse, pasar la noche. Dice que había mucho frío, que había mucha lluvia, así es que las primeras noches que ellos bajaron de los barcos provenientes de Rusia, ellos dormían en cuevas para protegerse de la lluvia. Pero una vez se metieron, uno de ellos, el que me lo contó, fue su abuelo que llegó, se metió con él, con su esposa, con sus hermanos, a una cueva para pasar la noche y refugiarse del frío, y a la medianoche sintieron una presencia bien fuerte, y cuando ellos abrieron los ojos era una cueva de leones. Wow. Sí, era una cueva de leones, así que el papá solo abrazó a sus hijos, y ellos así, muy quedito, empezaron a orar. Señor, sabemos que tú nos guardas. Dice, sorprendentemente, los leones cuando se acercaron, les echaron la pata encima, con su melena les cubrieron, los taparon como una cobija y los guardaron del frío toda la noche. Cuando ellos despertaron en la mañana, los leones simplemente se despertaron y se fueron. Y simplemente lo que hicieron fue darles calor y cubrirlos toda la noche. Wow. Ellos dicen que así, todo por esta palabra, Dani. Todo por qué tan poderosa será la palabra en una comunidad, en un país, en una nación, que hay gente que lo ha dado todo por esta palabra. ¿Qué has dado tú por esta palabra, Daniel? ¿Qué ha dado tu familia por esta palabra, Daniel? Dicen que ellos venían, su abuelo cuenta esto, porque cuando ellos predicaban allá y había una gran persecución, dice que como que los encadenaban y les soltaban a lobos cruzados con perros y entrenados para morder. Entonces mataban a muchos. Entonces cuando por causa de su fe, cuando les soltaban a los perros cruzados con lobos, ellos empezaban a orar. Y 1 metro antes de que los perros con lobos llegaran, en lugar de aventárseles, empezaban a bajar su cabeza y cuando llegaban lamían sus pies y no les hacían daño.
Así es que los soldados los tomaban y los aventaban al precipicio, y esperando que murieran, y al caer, muchos de ellos no murieron. Y dicen que, sobre todo el abuelo del que me estaba contando, dice que cuando él estaba en el suelo con los golpes, un hombre vestido de blanco vino y les daba agua en sus propias manos. Y cuando ellos tomaban esa agua, ellos se revitalizaban, se levantaban, volvían y tomaron los barcos y vinieron para América Latina. Nunca volvieron a ver a ese hombre de blanco, y muchos de ellos atestiguan que era Jesús. Y todo lo hicieron por una palabra. Todo lo hicieron por esa palabra en la cual tú tomas un versículo diariamente y lo compartes, y ese es el pan de vida. Segundo de Samuel 23:2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Y me encanta ese versículo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Yo te quiero preguntar a ti, Dani, ¿qué tan importante para ti es la palabra o el pan de Dios en tu vida? Amén. Dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Cuando estoy analizando lo que tiene que ver con el pan en la Biblia, de hecho, ahorita que comentabas de la comunidad que forma mi versículo diario, me llamaba la atención hace días que estaba orando por todo este equipo, como pedimos la oración la semana pasada, por cada uno de los jóvenes que comparten todos los días en esta plataforma una palabra. En breve llegará a 2,5 millones en Facebook, y me preguntaba ¿por qué tanta gente en las redes sociales? Simple y sencillamente por pasión y por amor a la palabra, por hambre a la palabra, por llevar un bocadillo de pan espiritualmente hablando al alma, al corazón. Cuando veo la palabra, lo que dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida, me ponía a preguntar y a reflexionar, bíblicamente hablando, ¿qué es el pan? Lógicamente que tenemos que ir a todos los antecedentes o al contexto, como tiene que ser Israel, donde todo comenzó. De hecho, el pan era uno de los alimentos principales de la dieta de los judíos. Los niños, los ancianos, todos los judíos, de hecho los extranjeros, los romanos, los griegos, todo el que tenía que pasar por Israel, todos tenían que llevar un bocado a su estómago. Y ese bocado, o parte de la dieta de cada uno de los que estaban dentro de la nación y fuera de la nación, el bocado era el pan. Entonces, el pan, más que un alimento, el pan era un estilo de vida. De hecho, imagínate que el pan abordaba muchísimas áreas de la vida social, tanto así que involucraba a cientos y cientos de personas para la hechura del pan diariamente. Es decir, para que hubiera pan diario, tenían que involucrarse cientos de personas a lo largo de todo Israel. No solamente porque tenían que comer pan los de la casa, sino porque tarde que temprano iban a pasar romanos, griegos, extranjeros, y para ellos, para los extranjeros también había pan. Es decir, todo un equipo de judíos dando un pan diario para los de la casa y para los que venían para pasar por la casa. Esto me llama mucho la atención entonces, porque el pan para los judíos no solamente era para alimentar a esos pequeñitos o a los ancianos, sino para también a todos aquellos hambrientos extranjeros que tenían que pasar por la nación. Todos tenían que llevarse un bocado a la boca. Y entonces nótese bien que el alimento primordial de esa dieta era el pan. ¿Qué me llama entonces la atención de Juan 6:35? Qué tremendo es que Jesús llega y se para en medio de todos los que están en ese lugar, no solamente judíos, sino también extranjeros, y levanta la voz, y cuando levanta la voz entrega una palabra profética poderosa, y dice, yo soy el pan de vida, yo soy el estilo de vida de toda la gente, yo soy el alimento de los niños, de los ancianos, yo soy el alimento de los de casa, pero también de los extranjeros. Yo soy aquel que tiene que estar en el paladar todos los días para que pueda sobrevivir. Yo soy el pan de vida. Y llama mucho la atención porque esto nos habla entonces de que no es propiedad privada. Esto nos habla entonces de que no es para unos cuantos.
Esto nos habla entonces que no es para la élite, para solamente los de corbata, los de saco, o los de playera, los de pelo largo, los de cabello corto, para los flaquitos o para los gorditos, para los blancos o los morenos, para los americanos, los asiáticos, los europeos. El pan de vida es para todo aquel que se levanta diariamente con la expectativa de sobrevivir y de pronto se va a todo lo que puede, a las redes sociales, a la Biblia, aquí como tengo yo mi palabra, a la Biblia, a un video del canal de YouTube, a Facebook, y están con la expectativa de encontrar una palabra que les diga algo que valga la pena para que yo no me quite la vida, como lo había pensado hacer esta mañana. Algo que valga la pena como para que yo no renuncie a mi matrimonio. Algo que valga la pena para que yo siga adelante con el llamado que Dios me entregó. Algo que valga la pena para que yo siga ministrando con aquel llamado que Dios me otorgó. Algo que valga la pena para seguir sobreviviendo en los momentos de soledad, de intranquilidad. Y para esos tiempos de incertidumbre, siempre habrá un pan de vida, que no es para unos cuantos, sino que es para todos, que no es propiedad privada, que no es algo nacional, sino que es algo que puede alcanzar para el mundo entero. Te recordarás la semana pasada que hablábamos también algo de Juan 5:9, cuando un chico se acerca y hay una multitud hambrienta, pero uno de ellos ofrece solamente 5 panes. Y tú notas entonces en este pasaje cómo entonces el pan es la dieta diaria de los judíos. Pero los que estaban escuchando la palabra no solamente eran judíos. Y no solo de los judíos, del mundo. Dime qué persona no come un pan, por lo menos, si no diario, por semana, un pan en el desayuno, en la comida o en la cena. Claro. Y cuando ese muchacho solamente dice que tiene 5, pero lo más importante es que la gente había ido a comer no de esos 5 que se iban a multiplicar, sino del que estaba hablando, que tenía el poder de la multiplicación. Los que estaban escuchando con atención el mensaje que ese hombre estaba dando de una forma poderosa y con una unción sobrenatural, tenía el poder para tomar esos cinco panes y traer un poder de multiplicación, no solamente a los miles que estaban escuchando el mensaje, el sermón de ese día, sino que solamente con la palabra que él iba a soltar, con la palabra que él iba a entregar, era una palabra más que suficiente para llegar al corazón de multitudes. Así es que a mí me toca mucho este texto y quería compartirlo con todos los que están en este momento aquí en la plataforma. Ahora que... No, sí, te escucho. Ahora que estamos en estos momentos tan complicados de crisis, de incertidumbre, fuertes, donde la pandemia está azotando el mundo entero. Hay personas que creen en el virus, como hay personas que no creen en el virus. El asunto no es el virus, sino el caos que está ocasionando esta situación tan complicada. Pero para tiempos de incertidumbre, siempre habrá un pan de vida. Para tiempos complicados, siempre habrá una generación que se levante como una voz de vida, de pan, en medio de una nación con hambre, con necesidad. Alguien puede estar escribiendo en este momento, pasando su peor momento, su peor día, su peor semana, su peor crisis de la vida. Problemas existenciales, problemas físicos, emocionales. Y quizás a alguien Dios le está hablando a través de este pan de vida, a través de este en vivo. Hay una palabra que Dios está soltando, que Dios va a soltar en un momento más a través de la oración. Y alguien que tenga hambre de la palabra, alguien que pueda testificar y quizás escribir en la plataforma o en tus redes donde te siguen, cuando escuchan tus mensajes, tu palabra y que digan, pastores, esa palabra trajo vida en medio de la incertidumbre. Ese pan era lo que yo necesitaba antes de ir a dormir. Esa palabra era la vida que yo necesitaba porque estaba a punto de tomar decisiones catastróficas. Por eso, Abraham, yo necesito puedas en este momento
compartir con todos los que están aquí en la plataforma, ¿cómo es que sobrevives en tiempos de crisis con una palabra fresca todos los días? ¿Cómo es que esa palabra, cómo logras escucharla? ¿Cómo logras entender que es Dios el que te habla? ¿Cómo logras captar la idea del cielo cuando ya no puedes? ¿Cómo lo logras? Mira, ahorita antes de responder tu pregunta, hasta que estaba diciendo de los 4 panes y peces, bueno, tuvimos la bendición de ir a Israel justo antes de que cerraran Israel a causa de todo esto, y estuvimos allá compartiendo y ahí reafirmamos la amistad. Y justo en Israel, no sé si tú lo llegaste a ver, hay un plato que venden, de los platos de tantos recuerdos que venden, hay un plato que tiene 2 peces, 4 panes, a Jesús tomando en las manos una charola con 4 panes y 2 peces. Entonces, lógicamente, uno pregunta, ¿por qué hay 4 panes y 2 peces? O sea, este plato está mal, porque eran 5 panes y 2 peces. ¿Cuál crees que fue la respuesta del vendedor? ¿Por qué es tan popular el plato con los 4 panes y los 2 peces? Porque Él es el pan de vida. Y dice el vendedor, no, ahí están los 5 panes. Yo solo veo 4 y todos los platos están mal. Dice, no. ¿Quién se comió ese? El pan es Jesús, porque Él es el verdadero pan de vida. Y Gloria a Él Dios. es al que consumimos, a Él es el que comemos. Él es nuestra dieta diaria. Jesús es nuestra dieta diaria. De hecho, en Juan 14:23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Qué increíble! El que me ama, mi palabra guardará, y por guardar mi palabra, mi Padre y yo vendremos con Él y haremos morada con Él. ¡Qué bendición tan impresionante y tan única! Y me dices, ¿cómo es que yo hago para tener ese pan en medio de tantos? Y predicar, Dani, estamos predicando, Dios mío, subiendo los videos a YouTube, gracias a todos los que están ahí, porque ahí están, se ven en Facebook, transmitiendo entre semana en videos en vivo y la gente conectándose. Yo tengo una sola respuesta y no sé si le ayude a alguien. Si me toca a mí, tocará a alguien más. Yo no predico lo que pienso que puede bendecir a alguien más. Yo predico lo que me toca a mí. Yo predico lo que me impacta a mí. Yo predico lo que a mí me hace temblar. Yo tengo mis devocionales, he enseñado mis libretas, los versículos que anoto diariamente, y esa palabra que a mí me sacude, esa palabra que a mí me hace temblar, luego la oro, extraigo el versículo, la amaso con lágrimas, la meto al horno de la oración, y cuando lo saco, pido al Espíritu Santo una pizca de gracia. Y entonces comparto ese pan que me bendijo a mí, que me sanó a mí, que me curó a mí, que me animó a mí, que me levantó a mí. Y entonces oro que así como me tocó a mí, puede tocar a uno más. Puede tocar a una generación más, puede tocar a una persona más. Y me encanta cómo lo dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspirada por el Espíritu de Dios, que esté cada día en mí, que esté cada día en nosotros, y que me inspire a mí también, y que te inspire a ti también, y que nos inspire a todos. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. Y yo veo los miles de personas que entran cada día en Facebook a mi versículo diario para comer ese pan, para comer esa palabra. Tienen hambre de la palabra, tienen hambre. Jesús lo dijo, ustedes no me siguieron por los milagros, ustedes me siguieron porque probaron mi pan y querían comer más. La gente que sigue a mi versículo diario es porque probaron el pan y se alimentan de ahí. Probaron de la prédica el pan y se alimentan ahí. No se trata de Dani, no se trata de Abraham, se trata del pan que es transmitido, del pan que es compartido a través de nosotros. Estamos como el ejemplo del burro, ¿verdad? Que se creía que cuando entró a Jerusalén todo el mundo le tiraba palmas y le aplaudía. ¿Te acuerdas de la canción? Bien vieja, y vino un pollo y le dice, burro, ¿qué burro eres? No te aplaudían a ti, sino al Jesús que venía montado sobre ti. Así es.
Déjame herirte, Dani. Daniel Sandoval no es la gran cosa. Abraham Pérez no es la gran cosa. Su palabra es la gran cosa. Amén. Su espíritu es la gran cosa. Amén. Su presencia es la gran cosa. Jesús es la gran cosa. Y mientras lo que pongamos en nuestra boca y transmitamos sea el pan de vida, que es la palabra de Dios, siempre habrá alguien que quiera comer de ese pan y de ese pan de vida. De hecho, hay una promesa impresionante y una pregunta antes de ir cerrando este momento para orar por todos los que están acá conectados. ¿Qué prometió Jesús a los que comieran de ese pan? ¿Qué prometió Jesús a los que se alimentaran de su palabra? Y me llama la atención que hay solamente una respuesta. La única promesa que Jesús les dejó fue que cuando comieran de ese pan, habría satisfacción. Hoy en día el mundo está inquieto, turbulento. El mundo está en incertidumbre. No hay satisfacción en el alma. No hay satisfacción en el corazón. De hecho, alguien por ahí escribió algún día, tú puedes comprarte una casa, pero no te puedes comprar una familia. Puedes comprarte una cama, pero no te puedes comprar un sueño. Puedes tener dinero, pero no puedes tener salud. Puedes comprarte una farmacia, pero no tener vida. Puedes comprarte compañía, pero no tienes amigos. Puedes comprarte una hermosa mansión, pero no tienes una familia. Puedes comprarte el planeta completo, pero no tienes esperanza y no tienes satisfacción. ¿Qué es lo único que Jesús promete para todo aquel que come de su palabra? Jesús promete satisfacción. Aleluya. Si alguien siente por aquí que su corazón ya no da para más, que no puede, que se siente inquieto, que eran sus últimos quizás minutos o días de vida porque estaba maquinando algo perverso, porque no había satisfacción en su alma y en su corazón. Hoy Jesús es el pan de vida. Dice la palabra que el que come de él no volverá a tener jamás hambre. Dice que la satisfacción que él otorga es tan tremenda y tan poderosa porque él da vida. Abraham, yo te invito a que hagas una oración por todos los que estamos acá. Quiero que si algún corazón... Sí, quiero hacer una oración, pero quiero soltar estos tres panecitos, tres panes extraídos del libro de Salmos, tú me preguntaste a mí cómo me mantengo con esa palabra diaria en medio de tiempos tan difíciles. Yo te voy a regalar ahorita 3 de esos panecitos que en los momentos más necesarios de mi vida, en la mañana, que al comerlos es lo que me da vida y vuelve a levantarme. Y sobre esto quiero creerlo, quiero creer la palabra de Dios sobre la gente que está conectada. Déjame decir, Dani, dame la oportunidad de pelear esta palabra sobre la vida de las personas. Amén. Voy a pelear esta palabra sobre la vida de la gente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Salmo 107:20. Salmo 107:20. Estamos hablando del pan de vida, de la palabra de Dios y de Jesús. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. ¿Qué está ocasionando toda esta pandemia? Enfermedad y ruina. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Salmo 107:20 dice, envió el pan, envió la palabra y los sanó y los libró de la ruina. Yo oro en el nombre de Jesús que cada día que tú te alimentes de la palabra de Dios, que entres a mi versículo diario y consumas todos los pensamientos y versículos, que entres a Abraham Pérez Oficial en YouTube y tomes de una palabra, esa palabra te sane y te libre de toda ruina que esté entrando en tu mente y en tu corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el segundo panecito es Salmo 119:42, que dice, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. ¿Cuántos proyectos se han caído en esta pandemia? ¿Cuántos planes humanos se han desbaratado en esta contingencia? ¿Cuántos sueños parece que se están quebrando? ¿Cuántas visiones están viniendo abajo? Y el Salmo 119:42 me dice, y daré por respuesta a mi avergonzador, que he confiado en una sola cosa, he confiado en tu palabra. Y el que confía en el Señor no será avergonzado.
Tienes una respuesta que darle a aquel que trata de avergonzarte en este tiempo. Dile a tu avergonzador que en su palabra tú has confiado. Y por último, Dani, el Salmo 119 y 103. Perdón, pero es que yo soy un amante de esta palabra. Amén. Mira, ¿ves todas? No sé si se alcanza a ver. Todo esto está lleno de libretitas aquí. Toda esta parte de acá está lleno de libretas. Son libretitas negras que a mí me obsequian hermanos que trabajan en el sistema médico y les dan como carpetas y me regalan un montón. Todos los días las lleno de versículos y ya tengo una colección. Cuando yo me siento un poco desanimado, triste, decaído, yo agarro una de esas libretas y veo el año en que lo escribí y empiezo a leerlo y su palabra es vida a mi vida. El Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y en el live pasado con Abreu estaba hablando cuando Sansón, en camino a Timnat, con sus padres, se le apareció un león que les rugió y los quería devorar, pero que el Espíritu Santo vino sobre Sansón. Y Sansón venció sobre el león como si fuera un cabrito, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y adentro del león había miel que luego Sansón comió. Y aquí Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca. Y Abreu y yo hablábamos que del lugar de tu más fuerte batalla, ahora vendrá la miel que te endulza, la miel que te arranca la amargura, la miel que te arranca la aflicción, toda esta amargura, desesperación, aflicción que está provocando este COVID y todo este rollo y esta pandemia, sean aligerados por la miel en tu alma que produce el leer la palabra de Dios, el recibir la palabra de Dios, en escuchar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús envió su palabra y los sanó y los libró de toda ruina. Y si tú te unes conmigo, Dani, la palabra dice el principio del acuerdo, cuando dos se ponen de acuerdo para pedir algo en el nombre de Jesús, todo se les es concedido. Yo oro en el nombre de Cristo, que su pan, que su palabra traiga tanta convicción interna que no importe las circunstancias de alrededor, tú puedes transformar el ambiente con el poder de la palabra. Yo oro en el nombre de Jesús, sanidad sobre ti, paz sobre ti, estabilidad sobre de ti, toda ruina es quebrantada, que confíes en la palabra de Dios aún a través de estas circunstancias. Va a pasar la tierra, va a pasar el cielo, pero su palabra permanecerá para siempre. Se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor y su palabra seguirá allí. Así es. Y esa es nuestra oración esta noche, que todo aquel que se encuentre en una necesidad apremiante, que pueda sentir el poder de la palabra. No hay mayor bendición que la palabra. En tiempos complicados, la palabra. Para tiempos de felicidad, la palabra. Para tiempos de zozobra, de intranquilidad, la palabra. Para tiempos de debilidad, la palabra. Todos los días, métete en la palabra, conéctate de la palabra. Algún día un pastor estaba ministrando la palabra y todos los días predicaba un mensaje y el título de su mensaje era el amor de Dios. El otro domingo hablaba el amor de la palabra, el amor del Espíritu, el amor en la familia, el amor en el matrimonio. Y un día una persona se levanta y le dice: pastor, usted siempre está predicando del amor. Y el pastor le dijo: ¿acaso ya aprendiste a amarte? Voy a repetirte las veces que sea necesario. Ama la palabra, ama a Dios, ama la palabra, ama a Dios, ama la palabra. Porque para los momentos más complicados de tu vida, siempre la palabra te va a levantar. Señor, levantamos este clamor esta noche para todos aquellos que se encuentran aquí en la plataforma en este momento. Y para los miles que van a ver este video, Señor, que si alguien está pasando por un momento complicado, el amor de tu palabra les abrace. Si alguien está pasando en enfermedad, Señor, soltamos vida por amor de la palabra. Si alguien está en una situación complicada de salud, sánales por amor a tu palabra. Si alguna nación, si alguien de los que está en este lugar, quizás no es del país, pero es extranjero, hemos hablado esta noche que el pan no solamente se hizo para los nacionales, sino también para los extranjeros. Que el pan no es
propiedad privada, sino que el pan es para el mundo entero. Y yo creo firmemente que ese pan de vida eres tú. Tu palabra dice que por amor a todos tú te entregaste en la cruz del Calvario para darnos vida y vida abundante, en abundancia. Soltamos ese pan de vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Abraham, qué gusto saludarte esta noche como cada semana y poder compartir con cada uno de los que están en esta plataforma y saber que siempre habrá un pan de vida en medio de la incertidumbre. Así es que ese pan de vida provoca la mayor satisfacción que nadie puede dar. La satisfacción que no otorgan las horas en las redes sociales, las puede otorgar en cualquier segundo el poder de la palabra. Abraham, un saludo final para todos los que están aquí conectados. Envié mi palabra y te libré de la ruina. Te di mi palabra y te libré de la ruina. Salmo 107:20. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Amén. Sí, ya hablamos del aceite el viernes pasado. Aquí está el live, en el live GTV para los que quieran ver. Venimos en el tema de pan, vino y aceite. ¿Por qué Dios promete tanto enviar pan, vino y aceite? Ya hablamos del aceite, hablamos del pan, nos falta el vino, que es el gozo, que es la alegría. Y en el Nuevo Testamento, el vino toma un carácter más grande todavía, que representa a la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado. Así es que, si tú quieres, nos preparamos, nos falta el último tema, hablar del vino, va a estar muy interesante. Próximo viernes, 10 de la noche igual, hora de México, 10 de la noche. Próximo viernes, antes de que te acuestes, dormirte bien calentito por la palabra y el poder del Espíritu Santo, porque lo dijo Pablo, ¿verdad? Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, sino con poder del Espíritu Santo. Así es. Un fuerte abrazo a todos los que estuvieron en vivo. Les mandamos una fuerte bendición y queremos